hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, Pablo, cuando hace aseveraciones de los sufrimientos que ha pasado por servir a Dios, él dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. El castigo eran 39 y era un castigo muy severo. Y este verso explica o declara con vehemencia, dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que te suelte, así es que ahora salgan y márchense de aquí. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Se le subió el azúcar a Pablo, hermano. Que ellos vengan a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es una galería fantástica que nos muestra el poder del evangelio. Vamos a orar por esta palabra sencilla y oramos también por las peticiones. Sí, ya sabe que estamos orando por Chemita, por alguna gente que anda afuera, por hermana Nilda, que hoy la veo aquí esta tarde, y estamos orando por un hermano de la hermana Tere en San Antonio, un sobrino de Emilio también en San Antonio. Bueno, el de ella está en Corpus Christi, el de sobrino en San Antonio, y más necesidades que luego hay. Jared, que salió para Guanajuato en una caravana a enterrar a su madre por allá, y
Pues usted sabe cómo es nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Le dije, anden con cuidado. Ahí anda uno aconsejando, aunque no se lo pidan, ya por ser pastor anda uno aconsejando automático, hermano. Le dije, no salgan de noche, por favor. Si van a estar varios días por allá, sea Celaya o sea Guanajuato, o sea donde sea, con cuidado y tomen precaución, especialmente si van en autos americanos y las placas son muy clásicas y también son muy llamativos a veces los muebles. Bueno, oramos para que Dios tenga en sus manos cada petición, así como está, incline su rostro. Padre fiel y glorioso, gracias, Señor, porque me apresto a traer tu palabra a mi corazón y al corazón de tu pueblo. Venimos a adorarte, venimos a estar en contacto contigo y con tu palabra, Señor. Y tú has dicho que escucharla es luz, es enseñanza, es instrucción. Tú has dicho que a través de nuestros oídos penetra, Señor, tu palabra, y esta produce y desarrolla fe y tenemos milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Danos, Señor, bendición y ten misericordia de todos los que están pasando por circunstancias difíciles. Por Chemita y toda su familia, Señor, ayúdalos, bendícelos, ten misericordia de él y limpia todo su cuerpo de esa malignidad de cáncer y dale salud. El sobrino de Emilio, el hermano de mi hermana Tere, mi hermano Ubaldo, mi hermana Nilda. Oramos, Señor, por Jared, que está de viaje, por Mandy y Baldo, que están fuera también de la ciudad. Por cada petición, Señor, esté en tus manos y pedimos favor y gracia divina y gloriosa para las que mencionamos, las que no, las que sabemos, las que desconocemos, pero son puestas todas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, vamos entonces a revisar ahora la palabra de Dios. Y me interesa con usted ver esta historia, el poder del evangelio. Leímos casi todo este capítulo porque es un glosario de cómo trabaja el poder del evangelio, donde es escuchado, donde es predicado, donde es oído. Estuve en Matamoros no hace mucho y un hombre se acercaba y lo oía muy poco y me dijo: hermano, yo tuve cáncer en la garganta y me tengo que poner un aparatito aquí para que la gente me oiga. Pero yo no quería que usted se fuera sin que supiera que hace mucho tiempo, cuando yo estaba en Vallehermoso, usted fue a predicar allá a Los Vergeles, yendo rumbo a San Fernando. La pastora era la hermana Claver Caballero y yo era el representante de Tamaulipas. Y fui a predicar ahí y me dijo: hermano, aquella vez el Señor me tocó y me salvó. Y aquí estoy sirviendo a Dios. Y ahora está en Bronzeville y asiste a la iglesia del pastor Pedro Medina. Y me dio mucho gusto. Le digo a mi esposa: fíjate, mi vida, qué ajeno está uno, ¿verdad? Me acuerdo que fui hasta la Laguna Madre a predicar así en un solar baldío y le prediqué a un montonal de gente. Andamos viendo a la familia y mi esposa y dijeron: pues de una vez tenga culto, y a tener culto ahí en vivo. Y prediqué y había una señora muy entusiasmada y me decía: hermano, yo también quiero aceptar el evangelio, hermano, pero quiero ir a pedirle permiso a mi esposo. ¿Cree que puedo ir? Le dije: hermano, pues no sé dónde vive, pero no necesita pedirle permiso. Es una decisión individual y personal. No, dijo, no sé que se vaya a enojar. Ah, bueno, pues vaya, hermano. Si nos alcanza aquí todavía, pues aquí estamos, ¿verdad? Pero la gente a veces oye el evangelio y dice: ¿qué voy a hacer con él? Mire que aquí, hermano, en esta historia que yo se la voy a tratar de resumir, aunque son 6 cosas interesantes que le voy a decir así como que en 5 minutos cada una. Aquí tenemos una galería maravillosa de eventos en las que el doctor Lucas matiza con milagros sorprendentes la entrada del poderoso evangelio de Jesucristo al continente europeo.
Y en toda esta historia tenemos 6 cosas grandes. La primera de ellas, una confrontación directa con los demonios. Luego tenemos una escena de egoísmo y de maldad. Después encontramos un acto de alegría y de felicidad, porque el cielo nunca exporta tristeza. Luego tenemos una intervención del poder de Dios y luego tenemos una conversión maravillosa. Todo eso en los versos que vimos para iluminarnos y enseñarnos que este evangelio que usted y yo hemos creído es del cielo, es de Dios, lo trajo Jesucristo. El evangelio según San Marcos verso 1, los primeros versos, el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos. Cuando Él comenzó a predicar el evangelio, arrepentíos y creed al evangelio, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Con el evangelio llega el reino de Dios a nuestra vida. Y mire cómo comienza la historia. En las fronteras con Asia Menor, el gran paladín, el gran misionero, el gran apóstol Pablo de los gentiles, que tenía una gran sensibilidad para percibir la voz del Espíritu Santo, recibió un día determinado dirección de Dios para su ministerio. Y cuenta, hermano, del verso 6 al verso 10 nos muestra cómo Dios lo dirigió a Europa. La idea de él era a Bitinia y luego ir a Éfeso, que era una de las grandes ciudades del Imperio Romano, coronada con muchas exaltaciones, donde estaba el gran templo de la diosa Diana de los Efesios, y él estaba desesperado por llegar hasta allá. Pero Dios lo detuvo y dice del verso 6 al 10, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Querían ir allá, el Espíritu Santo no los dejó. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Señor tiene sus planes. Él tiene designios predeterminados, como nosotros hablábamos esta mañana. Y pasando junto a Misia, descendimos a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole: pasa Macedonia y ayuda. Dice él, y entendiendo que Dios lo llamaba para anunciar el evangelio allá, salieron hacia Macedonia, que era la primera región europea en aquel tiempo. Y después de llegar a la región de Macedonia y luego llegar a Filipos, comenzaron a anunciar ahí lo que nosotros conocemos. La ciudad, y que leímos, la ciudad de Filipos fue capturada por el padre de Alejandro el Grande, que comenzó su estela de conquistador con el imperio greco-macedonio, con el imperio griego. Fue el tercer imperio en sucesión. Primero fue el imperio babilónico, de aquella enorme imagen que vio Nabucodonosor, y que tenía cabeza de oro y pecho de plata y muslos de vientre y muslos de bronce y luego de hierro y barro. Bueno, el tercero es el greco macedonio, el de Alejandro el Grande, y Filipo de Macedonio era su padre. Él conquistó esta ciudad de Filipos y lo hizo una gran fortaleza. Desarrolló muchas minas de oro que había en aquella región y le dio su propio nombre, Filipo de Macedonia, y le puso Filipo.
Luego leemos, por ejemplo, Tesalónica, se lo puso ese nombre por una de sus mujeres. Y ahí en Filipos, que fue hecha una colonia romana, y eso tenía mucha significación porque eso quería decir que todos los ciudadanos que vivían ahí gozaban de los mismos derechos que los ciudadanos romanos en cualquier parte de Italia. Y en los días en que Pablo fue ahí, era una ciudad próspera. Hoy solo es un cementerio, pero en aquel tiempo era una ciudad fuerte y próspera. Y ahí es donde encontramos esta fantástica historia de lo que hace el evangelio cuando es predicado. Parece que no hace nada, pero hace cosas extraordinarias. Lo primero que encontramos es una liberación asombrosa. Y esto tiene su trasfondo también interesante. Del verso 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Porque iban al río a orar. La Biblia dice que iban al río a orar porque se requerían 10 padres de familia judíos para fundar una sinagoga. Eso significa que a lo mejor no había 10 ciudadanos judíos que quisieran arrancar una sinagoga o que quisieran establecerla con las leyes de la ciudad. Y no había donde oraran. Y la Biblia no menciona hombres, menciona puras mujeres. Y dice la Biblia que un grupo de mujeres, como no tenían sinagoga, iban a la orilla del río. Este río estaba por ahí, y ellas iban ahí para orar. Y la Biblia nos cuenta, hermanos, que dentro de aquellas mujeres que iban a orar estaba una mujer llamada Lidia. Dice: y un día de reposo, el verso 13, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer Lidia, que era una mujer importante, una mujer de negocios, una mujer próspera, vivía en aquella provincia de Asia. Era una mujer de negocios, era una mujer emprendedora, y tal vez estaba solo de paso, pero Dios la había traído para escuchar el evangelio de Jesús. Y ahí ella venía de la ciudad de Tiatira, que era famosa por el teñido de púrpura que se hacía con una serie de mariscos sacados del mar, y se teñían los mantos y las telas, y estas telas teñidas tenían un gran valor en el mundo antiguo. Y la Biblia dice que ella oyó el evangelio y ella lo creyó y ella se bautizó y se convirtió en una fiel creyente. Y con una gran hospitalidad les dijo: si creen que soy digna, si de verdad me convertí, pues quédense en mi casa. Y estoy seguro que no tenían a lo mejor dónde estar. Eran misioneros itinerantes. El verso 16 dice que ellos iban a la oración. Los comentaristas dicen que el río donde ellos iban se llamaba Gangitis. Era un río raro, por lo menos el nombre es raro. Y iban, así dicen los comentaristas más importantes de la Biblia. Y después de aquel milagro sucede esta inconveniencia, el primer obstáculo que tienen en Europa los misioneros.
una muchacha que tenía un espíritu pitónico o un espíritu de adivinación. Y es triste pensar que una jovencita estuviera entregada al control engañador y maligno del diablo. Dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación, literalmente un espíritu de pitón. Las pitonisas estaban inspiradas por el dios Apolo o el dios Pitón, que ellos creían que algún día se había convertido su cuerpo en el de una serpiente, en un pitón. Y esta mujer, por eso dice que esta mujer tenía un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación. Esta muchacha, aunque suene bastante extraño, ella era propiedad de un grupo de miserables hombres que estaban envilecidos en sus pecados y vendían los pronunciamientos y las adivinaciones de esta muchacha adivinadora como si fueran designios de Dios. Y de alguna forma esta mujer aparece en la historia y dice la Biblia, el verso número 16, que cuando ellos iban a la oración, le salió al encuentro esta muchacha dando voces y diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, son siervos y anuncian el camino de la salvación. Y a lo mejor no decía más nada, no más esto: estos son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Y no decía mentiras, porque Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban el camino de la salvación. Pero Dios ama y se regocija en el cántico, en la adoración, en la alabanza y en las declaraciones verdaderas de sus hijos, pero no del diablo. El diablo está condenado para siempre. Y ella iba proclamando que estos apóstoles eran siervos de Dios y anunciaban el camino de la salvación. Y pretendidamente el espíritu pitónico quería confundir a los oyentes, tratando de igualar el camino de Dios a los caminos de perdición que ellos tenían. Y como lo hizo muchas veces, le gustó el camino, lo conocía, a lo mejor conocía a algunas de las mujeres que iba a la oración. Le gustó ese sonsonete, ese trote, ese decir constante. Y mientras ellos iban algunos días, esta mujer agarró la onda de ir detrás de ellos, declarando lo mismo. Y dice la Biblia que a Pablo no le gustó. Pablo se molestó. Sintió que aquellas palabras tenían un tinte tan hueco y tan diabólico que Pablo, cansado de esto, dice la Biblia, ordenó al espíritu pitónico en el nombre de Jesús que saliera de ella. ¿Y qué cree, hermano? Salió. Siempre el poder de Dios va a ser más grande. No hay demonio que resista nada. El demonio se adueña de vidas, de hogares, de terrenos, de casas, de personas. La semana pasada oré por una casa encantada por un demonio. Ya anduvimos orando habitación por habitación, porque hay una especie de espíritu chocarrero ahí que roba la paz, que trae nerviosismo, ansiedad, preocupación. Y confiamos que Dios es bueno y Dios es grande y hace libre a los hombres y hace libre cualquier cosa que nosotros pidamos a Él con todo nuestro corazón. Hemos orado por casas y por terrenos y por propiedades y por personas, y Dios siempre ha sido glorificado. Él es grande, Él es fiel, Él es maravilloso. La primera dificultad que encuentran los misioneros en Europa es la lucha con un demonio adivinador, y aquí descubrimos el poder del evangelio.
No hay diablo, ni demonio, ni espíritu maligno que pueda contra el gran poder de Dios y de su evangelio bendito. ¿Verdad que eso merecería un aplauso de ustedes, hermano? Dele al Señor un aplauso porque Él lo merece. No sabemos qué pasó con la muchacha. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, y los historiadores creen que Lucas andaba en ese viaje con Pablo, era su doctor, era su consultor, era su biógrafo y andaba ahí con él, y no registra el doctor Lucas alguna cosa respecto a la muchacha, si se convirtió, si se salvó, si buscó a Dios, etc. Pero en esa escena el evangelio triunfa. La segunda escena es la de egoísmo y de crueldad. El verso número 23 dice: y viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo. La llevaron ante los magistrados para predisponerlos y pedir sentencias judiciales contra ellos. Aquella muchacha, liberada del enloquecedor poder del diablo, en lugar ellos de alegrarse y darle gracias a Dios porque ella había sido libre, por causa de aquella liberación, llevaron a Pablo ante los magistrados para acusarlos que traían un mensaje raro, que ellos no podían creer en aquello, que ellos eran romanos y toda aquella historia que usted y yo vemos aquí. Y créame, mi hermano, el mundo es así. La codicia de ellos pudo más que la gratitud. Sus ganancias se perdían. Sus prebendas y privilegios que tenían con aquella mujer que adivinaba y que ellos manejaban aquella cuestión, se perdió. Y ellos se enojaron, se molestaron, y el espíritu de codicia los llevó también a un espíritu de crueldad, y llevaron a los misioneros ante los magistrados, los acusaron de 20,000 cosas, y la Biblia dice que fueron encarcelados. La Biblia textualmente dice, el versículo 23, después de haberles azotado mucho. El verso 22 dice que les quitaron las ropas, les rasgaron las ropas. Literalmente les despojaron, vamos a decir, de la cintura hacia arriba el cuerpo a Pablo y a Silas, y luego los golpearon mucho. Dice, fueron azotados mucho. Aquella crueldad no se tranquilizó hasta que ellos vieron satisfechos sus instintos de venganza contra aquellos misioneros que habían traído liberación a aquella pobre mujer, y fueron a dar a la cárcel. Y aquí es donde tenemos la tercera cosa interesante: el cielo no exporta tristeza, ni dolor, ni angustia, ni desesperación. El cielo tiene cosas buenas para aquellos que pueden levantar los ojos al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Angelotti se llamaba un anciano de 86 años en una región de Italia, que estaba solo con una docena de gatos, y su hija estaba trabajando en una parte del norte de África, y vivía solo, y en medio del tedio y del fastidio y de la soledad, ni los gatos alegraban su vida. Puso una nota en el periódico y dijo: soy un abuelo de 80 y tantos años y necesito un hogar y nietos que ver. Si alguien me quiere adoptar, yo puedo aportar 500 euros por mes para mi manutención. Y como sorpresa para el mundo, le comenzaron a llegar de todas partes del mundo solicitudes: vente con nosotros, yo tengo 3 hijos, yo tengo 2 nietos, yo tengo 4 nietos, desde Colombia, desde Brasil, desde partes de Europa. Un hombre prometió pagarle sin que él diera nada y ponerle una casa propia
para que estuviera con sus hijos. Y de la noche a la mañana, un anciano olvidado, ignorado del mundo y sin familia cercana, se encontró rodeado de una publicidad increíble. Él mismo estaba sorprendido, porque Dios siempre puede dar lo mejor. En medio de nuestra soledad, de nuestro dolor y de nuestras penas, Él puede darnos un favor que no nos imaginamos, porque el cielo jamás exporta dolor, ni tragedia, ni pena, ni ansiedad. Exporta, manda, envía bendición. La Biblia dice que estos misioneros fueron echados a la cárcel, y textualmente dice: en el calabozo de más adentro. Debe de haber sido el que estaba más húmedo, el que tenía la mejor alimañas, cucarachas, ratas o ratones, vaya usted a saber. Pero los misioneros de Dios fueron puestos en el más profundo y tenebroso agujero de aquella prisión de Filipo. Aquella miserable cárcel estaba siendo para ellos un tormento. Sus espaldas estaban ensangrentadas, su cuerpo debe estar bien adolorido y sin cómo atenderse y verse, porque sus manos fueron atadas con cadenas, sus pies fueron puestos en el cepo y normalmente no se ponían en posiciones agradables. Los cepos eran maderas que se unían solo con un agujero, como si fueran unas esposas para aganchar los pies, y normalmente era con piernas lo más abierto que se pudiera. Así los guardaban en los cepos, lo que produjera dolor y angustia y queja en aquellos hombres. El verso 23 dice que los azotaron mucho, los metieron al fondo, los encadenaron, y ahí estaba otro montón de presos sufriendo la misma pena. Pero como el cielo no importa tristeza, dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y comenzaron a cantar. ¿Cada cuándo cantan ustedes, hermano? ¿Cada cuánto cantamos? De repente me acuerdo de coros antiguos que cantábamos hace mucho tiempo. Le digo a mi esposa: oye, me acordé de este coro, oye, me acordé de este canto, y comienzo a cantarlo. Me gusta cantar ahí en la casa y en el baño, y a mi esposa le canto. Pero me acordaba de aquel canto: en tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pena y tristeza encontrarás, pronto Dios alumbrará tu corazón. Cánticos celestes la noche tendrá. ¿Qué más, Nilda? En tu corazón, más que en la aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y nos da a nosotros por quejarnos en el dolor, como que estamos al revés de Pablo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué cuándo? ¿Y por qué dónde? Pero si cantamos, Él se va a acercar a nosotros, porque David decía que Él nos da así bendición. Si usted lee el Salmo 34, los primeros versos, David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Significa que si sufro, lo voy a bendecir. Si lloro, lo voy a bendecir. Si tengo deudas, voy a procurar pagarlas, pero lo voy a bendecir. Si tengo situaciones difíciles, lo voy a bendecir. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Hermanos, Dios estaba en el corazón de aquellos golpeados, heridos y adoloridos misioneros para producir el gozo que nadie puede quitar. Ni la vara puede robar, ni el sufrimiento puede arrancar, ni los dolores puede privar. Hay un canto en el corazón del creyente que debe alabar a Dios siempre, porque la felicidad verdadera
proviene de Dios, no del mundo. Y si tenemos a Dios en medio del dolor, vamos a bendecir su nombre. José es perseguido, es acechado, se le levantan falsos testimonios, va a parar a la cárcel, está sufriendo penalidades que no merece, pero es un hombre que está fiel, es un hombre que confía en Dios, es un hombre que sabe en quién espera, es un hombre que ha recibido de Dios sueños gloriosos y dice algún día se van a cumplir, y sin quejas de aflicciones y sin pretensiones ninguna, un día es presentado ante el rey porque le dijeron que él adivinaba sueños, se los adivina, el rey se queda sorprendido y aquel muchacho soñador le dice al rey: busca un hombre de tu confianza, busca gente inteligente y ponle en tus negocios y que hagan bodegas grandes y que almacenen el grano, porque los días de tanta cosecha van a parecer como si no hubieran existido cuando venga el tiempo de las 7 vacas flacas. Y él no se ofreció, dijo: pero pues ¿a quién vas a poner si el que te adivina el sueño soy yo? O sea, ¿a quién vas a poner si yo soy el que tengo la revelación? No, él confiaba en Dios. Y el rey dijo: bueno, y hallaremos otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios como este. Si en él está el Espíritu de Dios, él es el elegido. Y ahí se quitó el anillo el rey y dijo: solo en el trono soy yo mayor que tú. De aquí en adelante encárgate de todo el imperio y haz todo lo que se tenga que hacer para el tiempo de abundancia que viene. Y José se convirtió de un preso ignorado, un preso olvidado, un preso maltratado, en el gobernador de todo el imperio de Egipto. Dios es así si aprendemos a confiar en Él. Solo la gracia, solo la gloria de Dios podía llevar a estos hombres a cantar en aquellas dolorosas circunstancias, porque dice la Biblia que el Dios nuestro es el Dios que nos da cánticos en la noche. No importa que sea la más oscura noche, no importa que sea como boca de lobo, no importa que no haya estrellas ni luna, Dios nos va a dar un cántico precioso si nosotros confiamos en Él. Cuando el evangelio ha inundado tu vida, mi vida, nuestra vida, cuando hemos creído en Jesús con todo nuestro corazón, siempre tendremos su presencia y siempre tendremos gozo. El gran descalabro del diablo con Job, que es que Job nunca maldijo a Dios. ¿Por qué Dios me quitó mis hijos? ¿Para qué me los dio si me los iba a quitar? Y si me dio los bienes, ¿para qué me los dio si me los iba a quitar? ¿Por qué toda esta tragedia a mí? Él solo dijo: Jehová dio. Qué corazón tan grande, hermano, ¿verdad? Algunos escritores que hacen unos resúmenes, unas apologías de estas historias famosas, dice: uno entre 1,000,000 o uno entre 1,000,000,000 actuaría a la mejor como Job en aquellas mismas circunstancias. No habría mucha gente que en aquellas circunstancias hiciera lo que él hizo. Hermano, ¿qué hace cuando usted canta? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando usted ora? ¿Qué hace Dios cuando usted lo bendice y lo honra? ¿Qué hace Dios? Dios responde, hermano. Siempre va a responder el Señor. El verso que sigue, que es singular y nos habla de la cuarta cosa, la intervención divina. Dios jamás está callado cuando sus hijos sufren algunos agravios injustos. Dice que medianoche cantaban himno. ¿Quién sabe cómo cantaría Pablo, hermano? Porque si era tan bueno para escribir, con una inspiración divina extraordinaria, a lo mejor también era bueno para cantar. Aunque pues no se pueden tener tantos dones, ¿verdad? Hay que dejar algo para los demás, ¿verdad? No los puede tener usted todos, algo tiene que dejar, alguna cosita tengo que alcanzar yo y alguna cosita va a alcanzar usted también. Pero Pablo era excelente en muchísimas cosas. No sabemos cómo cantaba, pero dice que cantaban himnos y los presos los oían.
¿Qué cánticos cantarían? Cantarían el canto de la Reforma, Castillo Fuerte es nuestro Dios, o algunas otras alabanzas de aquel tiempo, quién sabe. Pero ellos a medianoche alababan a Dios. Y el verso 26 dice: y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Solamente Dios hace eso. Mientras los misioneros de Dios cantaban y alababan en las mazmorras de la cárcel de Filipo, el Dios de ellos, el Dios nuestro, no podía permitir que sus siervos sufrieran encadenados y sus pies en el cepo. Así que hizo que la tierra temblara con un terremoto no pequeño, y las puertas se abrieron y las cadenas de todos, dice la Biblia textualmente, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué cosas más extraordinarias hace Dios? Él jamás dejará que tus prisiones, ni tus ansiedades, ni tus conflictos se apoderen tanto de tu vida que te roben un cántico de amor, de adoración y de gratitud. Así es que en el momento más difícil, glorifica a Dios. En la noche más oscura, bendice a Dios. Cuando el problema sea más grande, bendice a Dios. Jamás está solo quien ha hecho amistad con el Omnipotente y confía que Él está con nosotros. Sea bendito nuestro Señor. Esta es una galería del poder del Evangelio. El Evangelio es así grandioso, omnipotente, transformador. Yo le conté la historia que cuenta Joe Rosas del evangelismo allá en África, cuando fue el misionero y tuvo una enorme campaña, llevaba cantidad de Biblia. Y un muchacho ahí andrajoso, drogadicto y malo, bueno para fumar marihuana, se acercó y le dijo: pastor, regáleme su Biblia. Y dice: yo traía una Biblia de muchos dólares con el canto dorado y todo. Le dije: no, ¿cómo te voy a dar la Biblia? Allá traje muchas, ve, pídele allá que te den una Biblia. Dijo: no, yo quiero la suya. Pues no te la voy a dar. Y se fue el predicador y lo dejó ahí al muchacho marihuano. Y dice que el Espíritu Santo le dijo: hey, regrésate y dale la Biblia. Y se regresó el misionero y dijo: a ver, ¿para qué la quieres? Y que el Espíritu le dijo: yo no te dije que le preguntaras para qué la quieres. Luego ya ve que nos gusta mandarnos solos. Yo no te dije que le preguntaras para qué la quiere y qué va a hacer con ella. Te dije: dásela. ¿Qué vas a hacer con ella? Digo: mire, la verdad, predicador, es que en esas hojas tan finas y tan bonitas se hacen los cigarros de marihuana, pero bien bueno. Hasta me estoy saboreando. Digo: pues no te la doy. Y se fue el evangelista. Y el Espíritu lo volvió a te dije que se la diera. Y ahí viene el evangelista. Le digo: bueno, te la voy a dar, pero prométeme que la vas a leer antes de fumártela. Porque sí le dijo: yo me la voy a fumar, predicador. Y el Espíritu le dijo: yo no te dije que le preguntaras nada, te dije que se la dieras. Bueno, la vas a leer antes de fumar, ¿no? Está bueno. Y total que le dio la Biblia. Se acabó la campaña, todo el mundo para su casa. A los 2 años regresó el evangelista para tener otra campaña allá, hermano. Y dice que media campaña vino a verlo un joven trajeado, bonito, con el pelo bien cortadito y con corbatita, así como yo. No tan bonito, pero así como yo. Digo, no tan bonito yo como él, pero bueno, así. Dijo: ¿se acuerda de mí, predicador? No. ¿Quién eres? ¿Eres pastor de aquí o qué? Dijo: no se acuerda. No, de aquella Biblia no se acuerda. ¿Tú eres el de la Biblia que te la ibas a fumar? Dijo: sí, yo soy.
¿Y te la fumaste? Digo, sí, me la fumé. Digo, ay, los cigarros de los salmos estaban bien buenos. Llegué al libro de Isaías, estaban bien buenos. Y luego seguí con los evangelios. Pero cuando llegué a Juan 3:16, Dios tocó mi vida. No podía fumarme aquel cigarro después de leer de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí le entregué mi vida a Jesús. Ahora estoy estudiando en una escuela bíblica porque quiero ser predicador y soy una persona convertida. Mi hermano, este es el poderoso evangelio de salvación. Sus palabras, Cristo dijo, son espíritu y son vida. Aquel muchacho se convirtió y mucha gente, él puede contar la historia del condenado a muerte, que lo único que recibió fueron los 2 misioneros canadienses. Pero mire, Señor, por lo menos las maldijo, las maltrató, las insultó, les dijo del día que se iban a morir. Y al final ellas, asustadas y desconsoladas, le dijeron, bueno, mire, Señor, ya nos vamos, nomás háganos favor, acéptenos la Biblia, queremos regalársela. Y por entre los barrotes le regalaron la Biblia. Y aquel hombre, que era el más perverso de la cárcel, el más terrorífico hombre, nadie quería estar cerca de él, comenzó a leerla y su vida comenzó a cambiar hasta que le entregó su vida a Jesús. Estaba condenado a muerte y lo mataron. Y los celadores decían, la verdad que ese hombre no lo debieran de matar, porque ese hombre está verdaderamente entregado a la fe de la Biblia. Evangeliza, habla, llora con la gente, les predica, les enseña y tiene un cambio verdadero. No lo debieran de matar, pero las leyes así son. Y él había cometido delitos de muerte y lo mataron, pero estoy seguro que se fue al cielo junto con todos los que creen que este evangelio es un evangelio de poder. Yo creo el evangelio. 49 años predicando el evangelio, 49 años siendo pastor, hermano, y yo sintiéndome tan joven. Bueno, cuando ellos hubieron orado, dice la Biblia, los cimientos temblaron. Ellos tenían puestos los ojos en Jesús como su Salvador. Usted déjese querer por Dios. Abandone su resistencia. No se oponga a sus bondades gloriosas. Deje que sus alas de amor envuelvan su corazón y le den la seguridad y la paz y la salvación que Él nos ofrece. Como dice el coro que cantan, no hay montañas que Él no escale, ni ¿qué? Por aquí va, todavía no me lo aprendo bien. Mentiras que no rompa, así dice. No, le estás exagerando, mi vida. Bueno, ese canto tan bonito, no sé cómo. A ver, ¿cómo dice la letra ahí, hermano? ¿No lo tienen ahí? En media hora lo van a poner aquí en la pantalla, ¿verdad? Ah, ya está. ¿Dónde está? Mire, no hay sombra que no alumbre, ni monte que no escale. Nunca me gusta ver así la pantalla porque se me ve que me falta pelo, ¿ve? Y ando buscando, acabo de encontrar un champú mágico ahí en Face, a ver si es cierto. Todavía no lo ordeno, ¿cómo me va a hacer bien, verdad? Ok, no hay mentira. Ah, tenías razón, mi vida. No hay mentira que no rompa. Si ya me tienen allá el coro, ¿para qué me hacen voltear para acá, verdad? Bueno, yo que no me doy cuenta. No hay pared que no derrumbe, mentira que no rompa. ¿Para qué? Para encontrarme a mí. No hay prisión que no abras. No hay tierra que no tiemble ante el poder del Señor. Déjeme terminar, hermano. Me faltan 2 cosas bien rapiditas que se las voy a decir. Gracias, hermano. Y aquí viene, hermano, la quinta cosa. Una conversión maravillosa. La Biblia dice que ante aquel terremoto y aquellas puertas abiertas y cadenas y todos los presos libres, el carcelero tuvo un momento de profundas tinieblas. Si no había luna, eran más negras las tinieblas de su corazón ante el temor y la ansiedad y la desesperación
que la misma noche como boca de lobo, cuando vivió aquel suceso tremendo y desconcertante de su vida, cuando vio las puertas abiertas y todos los presos libres y sin cadena, fue un momento desesperante y también impresionante. Y como el trabajo del carcelero era muy importante y su responsabilidad era de vida o muerte, esas condiciones del carcelero, bajo aquellas circunstancias, su vida estaba en juego si se le escapaba un preso. Por eso dice la Biblia, pensando que los presos habían huido. Y los presos políticos como Pablo y Silas eran prisioneros más peligrosos a la luz de la gente y de acuerdo a cómo los habían golpeado. Su ansiedad y su desesperación llegó a límites insospechados. ¿Qué cosas cruzan, hermano, en la mente de la gente cuando piensa en matarse? No hace más que unos meses, y es una noticia que es desagradable y que usted la conoce, que yo se la di el otro día, 4 pastores de las Asambleas de Dios en Brasil se suicidaron, hermano. Algo no está bien. Yo me podría arrancar los cabellos, hermano, los que me quedan, y los callos, y caminar desnudo por media calle, pero quitarme la vida no, hermano. Ese es un don de Dios. Usted haga con lo suyo lo que quiera, pero la vida es de Dios. El Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo soy de él. Aunque no cree en él, soy de él. Aunque no lo adore, si no lo adorara, soy de él. Él me hizo por creación. Él es mi padre. 4 pastores. Usted no lo va a entender nunca. Qué presiones, qué angustias, qué ansiedades hayan vivido los pastores que llegaron a ese momento de desesperación y de límites insospechados. Aquí acaba de estar el hermano Wilson de Brasil. Yo le dije: siervo, ¿qué pasó con esos pastores? Dije: hermano, todavía no lo entendemos los que vivimos allá. Todavía no sabemos esa situación. Pero 2 de ellos tienen iglesias bastante grandes. Bueno, esas situaciones pasan. Pienso, hermano, el carcelero pensó: es mejor morir que enfrentar la crueldad del castigo y la muerte que el imperio le da a los carceleros que incurren en esa falla. Pienso y decido matarme. Me quito la vida. Y dice la Biblia que sacando la espada, dice el verso 27, y sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Mas Pablo, yo creo que vio la sombra, vio la figura, o vio brillar la plata de la espada, alguna cosa, y le dijo: ¡hey! No sabemos si sabía su nombre. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Nadie escapado. Pablo entendía todos los procedimientos romanos. Pablo había sido un legionario romano. Había traído un grupo de soldados por mucho tiempo y veía el águila imperial y el uniforme de Roma como el poder más grande del mundo, hasta que conoció a Jesús. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Pero él sabía todos los procedimientos y entendió la desesperación y la pena de aquel hombre para quitarse la vida, y le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. Hermano, los cristianos debemos ser promotores de vida y no de muerte. Pablo lo vio y le dijo: no te hagas daño, tranquiliza tu corazón, todos estamos aquí. Qué milagro más extraordinario. Dice la Biblia que aquel hombre, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y los sacó de la cárcel y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
oiría lo que había sucedido con aquella mujer liberada, conocería el testimonio de Lidia de Tiatira, sabría algunas otras cosas, no sabemos, pero ahí él estaba decidido a un cambio de vida, a salir de las tinieblas a la luz, del dolor a la paz, de la tristeza a la alegría, de la desgracia a la felicidad que hay en Cristo Jesús. Y Pablo le dio la receta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que si usted cree, toda su familia va a creer con usted. A lo mejor con ellos va a tener su más grande oposición. Significa que si usted cree y ora por ellos, Dios tiene una promesa de que uno a uno o así en montoncito, todos van a venir a creer en el Hijo de Dios, porque es una promesa del cielo. Mi hermano, la luz de la vida, la luz de la esperanza, la luz de la oportunidad viene con este bendito evangelio. Tú jamás te irás de este mundo, jamás abandonarás esta vida sin tener una oportunidad de encontrarte con Jesús. Y aquel carcelero no podía matarse ni morirse sin tener la oportunidad de encontrarse con Jesús y decirle: no te quiero o sí te quiero, no creo en ti o sí creo, te rechazo o te acepto, te niego o te confieso. Nadie se va de este mundo sin tener una relación y un contacto con Él. Y él se atrevió en aquellos momentos cumbre y trascendentales de su vida a darle a Jesús todo su ser entero. Y la Biblia dice que le entregó su corazón, se convirtió en la cárcel. Qué momento más trágico. Yo creí en una iglesia, en un templo en Vallehermoso. Me bauticé en el mar ahí, en la playa Lauro Villar de Matamoros. Pero yo creí en un templo. Aquí hay alfombra bonita, hay música bonita, hay un foro bonito, pero convertirse en una cárcel. Es que el Señor está en todas partes. Donde el hombre abre su corazón para creer en Él, sea en el desierto, sea en la cárcel, sea en el hospital, sea donde sea, ahí está el Señor. Este es el evangelio de salvación que debe de ser predicado a toda criatura. Atrevámonos, hermano, a predicar el evangelio, a anunciar el evangelio, a contagiar a otros del evangelio, porque este es el camino de la salvación. Usted puede ser como Saulo, un perseguidor, o puede como Pedro negar al Señor, o puede estar ciego como Bartimeo, o puede estar enfermo de muerte como Lázaro, o puede ser un hombre inmundo como el leproso, o puede estar lejos de la casa como el hijo pródigo, o puede estar lleno de pecado como la samaritana, o puede ser un hombre cruel, un pagano cruel como el carcelero de Filipo. Pero creer en Jesucristo nos da paz y salvación y vida eterna. Póngase de pie para orar. En esta galería extraordinaria vemos el poder de Dios con Lidia, el poder de Dios con la endemoniada, el poder de Dios con el carcelero, el poder de Dios con los misioneros para darles un cántico nuevo, el poder de Dios con toda la familia de aquel carcelero. Los llevó a la casa. Y mire, Pablo, hermano, cuando ponemos a Dios primero, cuando lo iban a golpear a Pablo y Silas, ellos podían haber dicho: señores, yo soy ciudadano romano, yo soy de Tarso de Cilicio, yo no compré la ciudadanía, yo nací ciudadano romano, y ustedes me tienen que hacer un juicio y tienen que tener un acusador, y tengo derecho a un agente defensor de mis derechos. No lo pueden hacer así. Pero Pablo no dijo nada. Algún día dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia de Cristo? Como cordero mudo fue llevado delante del que lo trasquila, y enmudeció y no abrió su boca. Y él pudo haberse defendido ahí y no le hubieran dado los azotes que les dieron, porque los dos eran ciudadanos romanos. Pero dejó todo en manos de Dios
Y cuando se presentó el momento, dijo: señores, ¿por qué te mandan a ti a decirnos que estamos libres? Nosotros somos ciudadanos romanos y nos han hecho un juicio sumario. Diles a los alguaciles que vengan ellos a sacarnos de aquí de la cárcel. Oiga, qué vergüenza para los abusadores, ¿verdad? Santo cielo, golpeamos a 2 ciudadanos romanos. Y era un delito. Ellos podían haber ido a la cárcel o haber podido sufrir un juicio romano, y eran crueles los romanos bajo aquellas circunstancias, y ellos sabían a lo que se exponían. Son ciudadanos romanos los que golpeamos. Algún carcelero le dijo: ¿a ti cuánto te costó la ciudadanía, Pablo? Él dijo: no, señor, yo no la compré, yo nací ciudadano romano. Dijo: porque a mí me costó bien cara. Él dejó que el Señor se llevara toda la gloria para poder decir, cuando tuviera que decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Este evangelio es un evangelio de poder para salvar, para sanar, para libertar, para bendecir, y a los hijos de Dios darnos un cántico en el tiempo más complicado y más difícil de nuestra vida, y declarar: tú estás a mi lado, Señor, como poderoso gigante, y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Le gustaría inclinar su rostro, cierre sus ojos, dígale: Señor, gracias, te quiero dar mi vida, Señor, te quiero bendecir, quiero declararte el Señor de mi vida, quiero declararte el Señor de mi vida. Hágalo, hermano. No siempre y seguido le decimos: Señor, tú eres mi Señor. Y a veces jugamos con esas palabras, pero realmente no es el Señor. Porque si es el Señor, Él gobierna nuestra vida, Él nos da dirección, nosotros creemos en Él y nosotros confiamos en Él y hacemos lo que a Él le agrada. No siempre, aunque nosotros decimos: Señor mío, no siempre es el Señor. Pero hoy dígale: yo quiero que tú seas el Señor. Amado Señor, te bendigo hoy al entregar esta linda palabra, Señor. Con cuánta emoción descubrimos en el amanecer bendito de tu evangelio poderoso las obras, Señor, que hacías mientras corría el evangelio de poder como una flama de fuego, tocando corazones. Tocó a la ciudad de Samaria bajo Felipe, convirtió al tesorero de Etiopía, salvó al gran perseguidor de la fe, alcanzó a tanta gente, Señor. Y en este tiempo nos has alcanzado a nosotros, nos ha abrazado tu luz, nos ha inundado la claridad del evangelio, nos ha libertado el poder de tu palabra, Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro médico, que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro Señor y Rey. Padre bendito, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y en ese bendito nombre, mi Padre y Dios, declaro bendición sobre este pueblo. Que este pueblo abrace tu palabra siempre, confíe en tu palabra siempre, predique tu palabra siempre, respete y ame tu palabra como tú la amaste hasta el fin. Mientras Pedro le cortaba una oreja al siervo, tú decías: mi reino no es de este mundo. No me falta poder para orar al Padre y enviaría una legión de ángeles. Pero cómo se cumpliría esta poderosa y bendita palabra, fiel y gloriosa, que paso a paso se cumplirá, porque es palabra viva, palabra veraz, palabra poderosa. Señor, gracias te doy por el mensaje, por tu pueblo y por tus hijos que hoy hemos venido a rendirte culto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya nos vamos a despedir, nos vamos a ir a casa.
Vamos a hacer una oración final y vamos a orar por la esposa del hermano Guadalupe Sosa, hermano. Falleció estos días, creo que murió el jueves y el día de mañana él fue mucho tiempo pastor aquí en Pasadena, luego se fue para Dallas, sufrió varios infartos. Hace como unos 4 o 5 meses que tuvimos una quinceañera aquí estuvo y me dijo: hermano, ya no pastoreo, pero predico y canto con mi esposa, y creo que acababa de grabar un CD, alguna cosa así. Pero me dieron la noticia que murió esta semana pasada. Mañana hay un servicio a las 4 de la tarde y otro a las 7, y luego el martes ya al panteón. Pero ponemos la vida de su familia en manos de Dios, ¿verdad? Y nos vamos a casa. Recuerde que nosotros somos de Él, y cualquier pena que nosotros tengamos, cualquier preocupación, Él nos ayuda a llevarla, por más grande que ésta sea. ¿Por qué no levanta sus manos conmigo? Oramos juntos por la familia Sosa y nos despedimos. Señor, bendice la familia Sosa, ayúdala. Mi hermano ya está contigo en tu presencia. Fue un pastor por mucho tiempo y predicador de tu palabra. Viajó mucho tiempo al sureste de México, donde tenía amigos. Tuvimos una linda amistad. Hoy descansa en tus brazos, esperando la resurrección, Señor, de nuestros cuerpos. Que su familia tenga paz, sean fortalecidos, y tú te encargues de ayudarles a llevar este momento y esta transición. Gracias también por mi vida y la vida de tu pueblo. Por esta tarde te pido que nos despidas en paz ahora, que nos lleves con bien a nuestro hogar, que vayamos recordando, Señor, vivamente tu poder, y que tenemos oración mañana a las 7, que el miércoles las damas se reúnen, que el viernes tenemos una actividad especial con mi hermana San Juanita Rodríguez. Sé que habrá palabra viva, poderosa, gloriosa para todos nosotros, y en especial para las damas, Señor. Ayúdanos a servirte y amarte, y a venir, Señor, a compartir la vida tuya. Y que esta semana sea una semana de victoria. Llévanos con bien a nuestro hogar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, no olvide, hermana Meli, que tienen actividad.